próximo pasado, el Sindicato Médico del Uruguay y las sociedades científicas mantuvieron una reunión para reclamar que se aumente el tiempo del que disponen los médicos y usuarios para la consulta en policlínica. La Comisión de Calidad Asistencial y Condiciones de Trabajo, acordada en los consejos de salarios, busca reducir el número de pacientes por hora a 4 en aquellas especialidades donde se atienden hoy siendo 5. El presidente del Sindicato Médico Greco dijo que es primordial para generar una medicina más humana, basada en la confianza y en la empatía entre médico y paciente. En tanto, la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la doctora Alicia Fernández, exhortó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y a las prestadoras privadas de salud a que acompañen esta iniciativa. Ustedes dicen que un buen argumento para las prestadoras es decir, miren que plata no van a perder. Nosotros también tenemos una batería de argumentos y procedimientos que compensaría ese quinto cliente para nosotros pacientes. Bueno, más allá de que el acuerdo integral implicaría también potenciar a los médicos de referencia, potenciar estrategias para disminuir el ausentismo de los usuarios en las policlínicas y otras estrategias de que obviamente uno al tener más tiempo con las personas va a disminuir o tendría a disminuir algunos estudios diagnósticos o de repente indicaciones terapéuticas. Además de eso, quedó saldado ya el año pasado en el propio Consejo de Salarios que esto no iba a ser un tema traslado financiero, sino que íbamos a hablar de calidad de atención en las consultas en policlínica. Y a lo que se están negando es hablar de calidad de atención que le brindan a sus usuarios. ¿Qué otro tipo de elementos podría agregarse en esta calidad? ¿Ustedes creen que lo del tiempo es crucial? Sí, lo del tiempo para nosotros es el punto más álgido y más importante. De todas maneras, hay otros elementos que en eso sí hemos estado discutiendo, sobre todo temas de agenda, de el ausentismo de los pacientes, que todos son cosas a ir corrigiendo, que ya han tomado muchas veces, en muchos casos los prestadores han tomado medidas para disminuir estos aspectos, que nos parece muy bien y que acompañan a este proceso. No es exclusivamente eso, pero sí es un tema bastante importante, porque dentro de todo, creemos que lo que arrastra, en definitiva, el dedicarle más tiempo al paciente y que el usuario tenga más tiempo en consulta con el médico, creemos nosotros que también mejora la calidad asistencial y mejora la asistencia de todo el sistema en general. Porque no solamente al usuario en particular por dedicarle más tiempo, sino porque uno le dedica más tiempo, tiene, como hoy decía Federico, más posibilidades de explicar, de prestar atención más a la situación puntual de ese paciente que permita una asistencia en el tiempo de mejor calidad, no solamente en ese instante. Y eso disminuye de repente el número de estudios a realizarse, quizás, no todos los casos, pero a veces las consultas con especialistas a veces están determinadas por el poco tiempo que uno tiene para ver a los pacientes y de repente no siempre son necesarias. Quizás un médico de referencia puede resolver cosas sin derivarlas a una especialidad, pero claro, para todo eso se necesita mayor dedicación en el tipo de consulta, ¿no? Porque quizás en una consulta, llamémosle rutinaria, el tiempo pueda ser menos relevante. Claro. Nunca deja de serlo, pero uno piensa en un paciente con un pronóstico complicado, con una enfermedad complicada, que evoluciona de distinta manera y que va con cierta dosis de angustia a la consulta, que a veces necesita más que la receta, obviamente, la oreja, ¿no? El corazón. La oreja y la mano en el hombro. Claro, exacto. A veces necesita más de 15 minutos, pero eso en general es una cosa que se da naturalmente. Pero en ese caso ustedes se lo toman, de hecho. Bueno, si es necesario, sí, por supuesto, se lo toma. De hecho, nosotros creemos incluso que a veces este malestar del tiempo de consulta quizás no sea lo que más se perciba en la población de usuarios, porque muchas veces el médico le dedica más tiempo del que tiene asignado para cada paciente. Claro. Entonces quizás no sea lo que se percibe claramente, porque uno no es que suena el reloj a los 12 minutos y saca al paciente y pone otro, sino que a veces se le dedica más tiempo y eso disminuye la percepción del paciente del tiempo que le dedica el médico. Otros casos no, otros casos son consultas muy rápidas. Pero lo que nosotros queremos es que se quede estructurado el tiempo, porque digo, más allá de que uno se queda más horas en la policlínica, de repente tiene 2 horas de policlínica y la termina a las 2 horas y media o a las 3 horas en vez de en el tiempo
en los casos en que se puede. Claro. A veces viene un colega atrás de uno y hay que dejar ese consultorio para que venga otro colega a trabajar. O sea, es una dinámica que queremos que tenga una estructura que ya esté determinada desde el punto de vista desde la agenda, para que uno sepa que cuenta con ese tiempo. Después, las variaciones que requiera cada paciente van a seguir existiendo. Hay pacientes que requieren más tiempo y otros que requieren un poco menos de tiempo. Estamos hablando de un promedio, ¿no? Igual, Gerardo, me parece importante lo que mencionaste, porque el tiempo es una condición que a nosotros es una condición que nos presiona de alguna forma dentro del consultorio, quizá de forma inconsciente, pero es verdad que cuanto más tiempo tenemos para dedicarle a cada uno de los usuarios, de las personas que consulta, mejor vínculo vamos a generar, y ante situaciones de angustia, de malas noticias, uno precisa, para comunicar adecuadamente, para conocer adecuadamente, para saber cómo comunicar, tiempo. Pero además, en otras situaciones también quizá banales, y lo hablo acá de la especialidad, cuando uno diagnostica un vértigo periférico que es banal y tiene que hacer maniobras, una rehabilitación, eso te lleva más de 15 o 20 minutos. Si uno quiere atender bien, y bueno, claro, tiene que tomarse el tiempo, hacer el diagnóstico, hacer las maniobras, y son unas cuestiones banales. Además de que, obviamente, cuando tiene que comunicar malas noticias o cuando tiene que calmar ansiedades, etcétera, etcétera, va de suyo que eso requiere más tiempo, porque uno no puede ir diciéndole a las patadas a la gente, claro, diagnósticos complejos. Doctores, ¿y en cantidad de medicación o de procedimientos se está trabajando en esa línea también? La idea en el documento es protocolizar o intentar protocolizar en conjunto y en cada institución alguna batería o instrumentos para disminuir el número de estudios que se piden o algunas conductas que se toman. Como decía recién Andrea, a veces un médico general deriva mucha cosa porque de repente viene una persona que tiene varios síntomas o varias afecciones y no puede, con el tiempo acotado que tiene, hacerse cargo de alguna forma y termina haciendo interconsultas de repente que, si tiene el tiempo, son innecesarias. Y además, muchas veces pasa también, algunos colegas nos dicen, no tengo tiempo y le solicito este estudio y me simplifica de repente el diagnóstico. Eso, desde el punto de vista de la Lex Artis, a veces está mal, pero la presión del tiempo hace que a veces no actuemos de la mejor forma posible en una consulta. Usted estaba hablando recién de diagnosticar un vértigo, ¿verdad? Le cae un paciente y le dice que está con vértigo. ¿Cuánto le lleva hacer las maniobras mínimas, esas de...? Y una buena historia y un examen clínico orientado a esa patología, con las maniobras de rehabilitación, 15, 20 minutos. Claro. Sí, mientras la persona entra, se sienta, se le indagan sus antecedentes, el motivo de consulta, se hacen las maniobras. Si tiene un vértigo periférico, se rehabilita. Eso son más de 15 minutos, 20. Además, después documentarlo, ¿no? Y además, el paciente se va. Claro, sí. El paciente se va, usted lo tiene que documentar, que pasar al papel o pasar a la computadora. Sí, tal cual. Y además lo tiene que dejar al paciente más o menos conforme para que no le vuelva al otro día. Tiene que explicarle. Exacto. Tiene que explicarle. Tiene que explicar lo que pasó. ¿Por qué no le pide una tomografía? Exacto. ¿Por qué no es necesario? Porque esto es unas piedritas que se acomodan en el oído. Unos cristalitos, como te dicen, como si vos fueras... Hay varias formas. Sí. Varias formas de explicarlo. Pero sí, muchas veces la explicación que evita estudios o que asegura los tratamientos que uno indica, es tan importante como la indicación misma. Claro. Y eso es tiempo. Ustedes nos han enseñado hace un tiempo ya a utilizar la palabra adherencia, ¿no? ¿Cuánta adherencia tiene determinado paciente a determinado tratamiento, ¿no? Y cuanto más el paciente se adhiere a ese tratamiento, es cuando mejor lo sigue y responde. Claro. Bueno, la adherencia también se logra si la persona lo tiene más claro. No, la adherencia se aprende. Si el técnico lo generó con empatía. Claro, por eso se aprende con empatía, porque pocas palabras y tirar un par de recetas, eso seguro no genera adherencia. Entonces digo, esa adherencia además a hábitos, a fármacos, a todo un tratamiento completo que... Además supongo que el factor del doctor Google, que claro, que es un tema también, es un colega que trabajamos siempre. Exacto, que para algunas cosas puede ser muy bueno, pero en algunos casos la puede complicar. Hay mucha información disponible y la gente perfectamente
en su derecho, todos vamos, leemos. Y tiene acceso a ello y está perfecto. Y fármacos, terapéuticas, y eso también ocupa tiempo, supongo, de la Claro, consulta. hay que explicar, y bueno, si uno discrepa con el doctor Google, también tiene su fundamento, ¿no? Claro. Entonces, Tiene todas que esas cosas, fundamentarlo, claro. Claro, no es así nomás. Entonces, todo eso y la forma de que el paciente comprenda el tratamiento, sobre todo las enfermedades crónicas, que requieren una adherencia realmente que cambia el pronóstico del paciente, vital, funcional, o sea, digo, es un cambio completamente significativo, y eso requiere una explicación y convencer al paciente de que se adhiera al tratamiento. Buenas tardes. Es terrible entrar a una consulta por sufrir un dolor crónico generalizado y por ser relativamente joven, sentir que tu médico esté esperando que le digas rapidito lo que te pasa, te dé las recetas y ya te abre la puerta para que salgas. En medio de la consulta, los doctores además atienden llamadas personales y a veces otras profesionales. Gracias por el tema de hoy, dice Claudia, que vive en Pocitos. No tienen 12 minutos, pero entienden de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, sin duda. Sobre la atención... La detención de otras llamadas... No, eso está mal, ¿no? No se justifica. No. De ninguna manera. Excepto que tenga justo un día, un problema particular, claro. que le pida permiso, pero no. Sí, bueno, un tema como le va a pasar a cualquiera, un problema en cualquier trabajo, que salud, familiar, en fin, digo, cualquier cosa emergente, bueno, Y eso pero no no le puede puede ser la robar práctica habitual. Tiempo a la consulta. No, Ese tiempo claro. se paga al final de la consulta. Obvio. No, Y la uno- disculpa del caso, atiende la llamada, pero continúa con la consulta. Y sí. La- significará quedarse más tiempo, por supuesto, pero eso debería ser la excepción, ¿no? Me parece que Bien. no debería ser la norma. Lo de la puerta abierta es un gesto imponente, ¿no? Es importante. horrible. Sí, Es un gesto teatral, pero... sí, simbólico. Sí, absolutamente. El tiempo, y más en el dolor, muchas veces hay que escuchar mucho. En neurología también trabajamos con la cefalea, es uno de los principales motivos. Hay que escuchar mucho y hay que explicar mucho cómo funcionan los medicamentos, por ejemplo, en la cefalea, en la migraña, para que la gente adhiera y para que las personas realmente sientan que uno lo va la pregabalina acompañando. no terminé de entenderlo, soy franco, la sigo tomando porque así me dijo el médico, pero de obediente nomás, nunca terminé de entender, pero de todas maneras... Estamos hablando de ¿Por qué una se nocta adhiere que Yo al la tiene. tomo, Pero yo me dijo entendió que va- tenía que ser obediente, va, ¿vio? va a tener que seguir tomando Bien. unos meses más, yo Perfecto. como un campeón. Bien, pero le tienen que explicar que puede darle No, me explico. sueño, Sí, que la se no, toma. eso ya está, eso ya fue despejado. Exacto, pero si le da sueño, no le explican a qué hora se toma, dejan de tomar. No, etcétera, claro, etcétera. claro, sí, Mi sí. nombre es María Mercedes. El viernes fui a la médica por una consulta y cuando le fui a contar a la doctora lo que me pasaba, la señora me dijo que no le contara tanto porque tenía 12 minutos por paciente. Y no fue capaz de atenderme ni ver mis estudios porque dijo que tenía que ir a la doctora que me atendía siempre. Pero mi doctora no tenía número. A ver, la sensación de orfandad con la que sale este paciente es total. Es horrible. Y no se le puede pedir que tenga adherencia a nada la próxima vez y sale echando sapos y culebras, ¿no? Y sí. Le hace mal a ella, le hace mal a todo el sistema, Sí. muchas veces estudios innecesarios. Dentro de esta batería propuesta también está la priorización de las agendas en los médicos de referencia, porque justamente a esa persona, si le había solicitado un médico un estudio, ya había tenido un contacto inicial, debería volver a su propio médico, tener una agenda a su propio médico de referencia, porque ya le hizo su anamnesis, su historia clínica completa, para darle una devolución sobre los resultados. Pero bueno, el tiempo presiona y la presión a veces genera respuestas inadecuadas de parte también de los profesionales. Gracias a Simeone y a Preve y a Simeone por la visita de hoy, por seguir en este trillo y por saber que no se entregan. No. No, para nada. Estamos en la lucha. Gracias por haber venido. Muchas gracias. No, a por ustedes. favor, gracias a Cerramos, ustedes. amigos, este tiempo. Vamos a